El camarero colocó el plato frente al niño y los cubiertos resonaron contra la porcelana con un timbre seco que heló la sala entera. Ni con comida de empleada, deslizó la prometida del CEO al micrófono, en un tono tan claro que incluso quienes hablaban bajo se callaron para escuchar. La empleada, con el delantal bien sujeto, apretó los dedos detrás de la espalda, obligando a su respiración a mantenerse pareja para no regalar un gesto vulnerable. El pequeño parpadeó varias veces, y en un movimiento automático llevó las manos hacia las orejas, presionándolas con fuerza para bloquear aquel ruido metálico que para los adultos parecía inofensivo. El aire acondicionado soplaba frío desde el techo, provocando un escalofrío que acentuaba la rigidez de la escena. El murmullo elegante de la cena benéfica se interrumpió de inmediato. Copas suspendidas a medio brindar, cuchillos detenidos en cortes a medio hacer, sonrisas petrificadas en una mueca cortada por la incomodidad. Nadie quería ser sorprendido observando, y aún así todos desviaron la mirada hacia el plato intacto, brillante bajo la luz como una ofensa. El niño empujó el tenedor lejos de sí con un gesto brusco, y el golpe volvió a sonar como campana en un templo vacío. Algunos invitados rieron por lo bajo, escondiendo la mueca detrás del cristal de vino. Un hombre levantó el celular, ansioso por atrapar el momento en una grabación que después circularía entre contactos. El camarero obedeció la seña de la prometida y retiró el plato sin vacilar, alzándolo como prueba material del fracaso. La empleada no habló. Observó en silencio, fijándose en los dedos temblorosos del niño, en su cuerpo encogido bajo la mesa, en el brillo húmedo que asomaba en los ojos. Tomó una servilleta, escribió con rapidez 3 palabras: ruido, metal, olor, y escondió el papel doblado en su palma. Al levantar la mirada, se encontró con los ojos severos del CEO, que aguardaban disculpas como quien espera tributo obligatorio. Ella no bajó la vista, sostuvo la mirada sin pestañear, dejando claro que su silencio no significaba rendición. El contraste resultaba brutal. Un salón lleno de trajes caros, un menú diseñado para impresionar y un niño incapaz de probar bocado, reducido a cubrirse los oídos como si luchara contra un enemigo invisible. El desfile de invitados hacia el buffet continuó, pero con una tensión evidente en cada paso medido sobre la alfombra. Quienes sabían de cámaras fingían sonrisas, y quienes temían el bochorno escondían la cara tras abanicos y copas altas. El chef principal, erguido junto a un mural de mariscos intactos, evitó cruzar miradas, cuidando que los camareros siguieran la coreografía establecida. La empleada recogió el tenedor caído del suelo, lo envolvió en una servilleta para callar el sonido metálico y lo apartó. Dejó sobre la mesa un bowl de madera vacío, pidiendo con un gesto que nadie lo tocara, sabiendo que era la única forma de ofrecer al niño un refugio frente al metal. «Que coma bonito para la foto», le habían repetido durante días, como si la cámara fuera juez y verdugo al mismo tiempo. La prometida, con sonrisa ensayada, se inclinó hacia el micrófono y añadió: «Aquí decide la gente seria», frase que atravesó el salón con filo de burla. Ella respiró hondo, recordó cada mes de sueldo pendiente y contuvo la tentación de responder. Miró al niño, todavía escondido bajo la mesa, y apartó discretamente una cubeta con hielo que repiqueteaba demasiado cerca de su oído. En los pasillos se repetían comentarios: capricho de rico, malcriado, frases ligeras que buscaban lastimar sin manchar las manos. El nutricionista contratado insistía en su discurso vacío sobre texturas y hábitos, ignorando los ojos apagados del pequeño. La empleada anotó mentalmente el detalle del gotero portátil que asomaba en la mochila del niño, un recordatorio mudo de lo que nadie quería discutir. Un mozo la observó en silencio, comprendiendo el gesto cuando ella pidió con la mano bajar aún más la música. El DJ obedeció,
y la sala quedó dominada por respiraciones, pasos contenidos y el eco de vasos al posarse con cuidado. El CEO, con los nudillos blancos sobre la copa, no apartó la mirada, expectante de una disculpa que ella jamás ofrecería. La empleada se mantuvo erguida, inmóvil, con la serenidad de quien sabe que la verdad se muestra en actos y no en excusas. El niño seguía con las orejas tapadas, pero su mirada buscó la de ella desde la penumbra bajo el mantel. Ella se inclinó apenas, dejando que el baúl de madera recibiera la primera cucharada de caldo, y esperó sin prisa el momento en que él pudiera atreverse a probar. El murmullo de las mesas regresó como un oleaje irregular, cargado de frases envenenadas. Capricho de rico, hijo mimado, niño problema. Cada comentario viajaba rápido entre copas y abanicos, amplificando la idea de que todo se trataba de un espectáculo de malcrianza. Dos mujeres apostaron discretamente una botella de vino a que el plato volvería intacto, chocando sus copas con un sonido agudo que hizo temblar al niño bajo la mesa. La empleada lo vio encogerse más, hundiendo el rostro entre los brazos, y supo que aquel gesto no era simple rechazo, era defensa frente a un ruido que nadie más parecía notar. La prometida del CEO aprovechó el silencio tenso para acomodar las flores frente al micrófono, como si la escena fuese solo un obstáculo menor en su noche perfecta. Con voz clara, repitió la consigna que había dado a todo el equipo durante la semana. Que coma para la foto, nada más. Nadie cuestionó la instrucción. Todos obedecieron la lógica de la imagen. El nutricionista contratado hablaba de texturas, de avances graduales, de recompensas, pero su discurso parecía hecho para un manual y no para un niño real. La empleada escuchó sin intervenir, consciente de que una réplica solo serviría para que la acusaran de insolente. Recordó la frase que había recibido en otra ocasión: «No te pagamos para pensar», y sintió cómo se le tensaba el estómago. El niño continuaba inmóvil, con los dedos presionando las orejas, y cada segundo que pasaba era una confirmación de que nadie había querido entenderlo. El frío del aire acondicionado caía en ráfagas que lo hacían encogerse más, y ella decidió mover una bandeja de hielo para silenciar el repiqueteo. Un gesto mínimo, invisible para los invitados, pero suficiente para que él levantara un poco la cabeza. El portero anciano se acercó con paso lento, pidió con un gesto probar el caldo y recibió de ella una porción servida en un bowl similar, sencillo, de madera. «Gracias, niña», murmuró él antes de retirarse, y esa palabra de reconocimiento resonó más que las órdenes secas de la prometida. La empleada regresó junto al niño, se inclinó lo justo para quedar a su altura y le mostró el vapor tibio que ascendía en ondas suaves. «Solo huele», dijo, 3 palabras discretas que apenas alcanzaron a oírse en el bullicio. El pequeño acercó la nariz al caldo, respiró con cautela y bajó los hombros un instante, como si el peso del ruido se aligerara. Ella esperó, sin presionar, sosteniendo la cuchara en equilibrio sobre el borde del bowl. El silencio que se formó alrededor fue distinto al anterior. Ya no era el silencio cruel del juicio, sino uno expectante, lleno de miradas contenidas. Un invitado murmuró: «Si come, la doble paga, si no la despiden», y varios teléfonos se alzaron al mismo tiempo para grabar. El CEO no intervino. Mantuvo los nudillos contra el vaso, los ojos fijos en la escena, incapaz de decidir entre orgullo y vergüenza. El niño probó una pequeña cucharada, tragó despacio y su mirada buscó a la empleada como si pidiera permiso para continuar. Ella asintió con un leve gesto, y él volvió a llevar la cuchara a los labios. La sala se quedó inmóvil, con celulares que bajaban despacio, rostros que olvidaron sonreír. El chef, desde la pared de mariscos, soltó aire con un alivio imperceptible. La promesa de espectáculo se quebró, reemplazada por una quietud reverente. Y entonces, casi inaudible, el niño murmuró otra vez:
una petición tan sencilla que desarmó a todos los presentes. La calma recién conquistada se quebró al amanecer del día siguiente, cuando en la despensa apareció un frasco de salsa con etiqueta cambiada. La empleada lo descubrió mientras revisaba los ingredientes, notando que algo no coincidía en el color ni en el olor. Al abrirlo, reconoció el ácido del limón, ingrediente prohibido para el niño, escondido en un frasco que debía contener caldo neutro. El corazón le golpeó fuerte. Entendió que no era un descuido, sino una trampa cuidadosamente preparada. Al poco rato comenzaron a circular mensajes en el chat del personal. Le puso gotas para sedarlo. Quería que el niño dependiera de ella. La noticia se propagó con rapidez y antes del mediodía ya había voces pidiendo su suspensión preventiva. La prometida del CEO lloraba sin lágrimas, asegurando que lo hacía por preocupación legal. El candado apareció en la puerta de la cocina con un cartel de cierre temporal, y de pronto todos fingieron que aquello era una medida rutinaria. La empleada apretó los labios, consciente de que el juego había cambiado de escenario. Ya no era solo burla pública, era una acusación que podía destruirla. El rumor creció con velocidad y llegó hasta la prensa local. Un titular emergió en los portales digitales. Escándalo culinario en la mansión del CEO. La empleada sintió el peso del desprestigio caerle encima como una losa, incluso sin pruebas directas. Varios compañeros dejaron de hablarle, temerosos de ser asociados con ella. El niño fue llevado a terapia sin previo aviso, como si apartarlo de su presencia fuese la solución mágica. Ella, aislada, repasó en silencio cada paso dado durante la cena, segura de no haber provocado daño alguno. Una mezcla de rabia y tristeza le recorrió el pecho. Sabía que se trataba de una maniobra, pero carecía de voz para demostrarlo. En medio de la confusión, alguien recordó un detalle. La cámara de la despensa, olvidada desde hacía semanas, había seguido grabando. La esperanza, tenue pero real, se abrió paso en su mente. Quizá las imágenes mostrarían la mano verdadera que manipuló las etiquetas. Sin embargo, la espera se le hizo interminable, porque en los pasillos la trataban como culpable, y en cada susurro sentía la amenaza de perderlo todo. La pediatra de la abuela fue convocada en una sala privada para revisar el caso, lejos de las miradas indiscretas del salón principal. Examinó informes, habló con el niño y pidió silencio total antes de dar su veredicto. El diagnóstico fue claro: hipersensibilidad sensorial y ansiedad alimentaria, condiciones que requerían respeto al ritmo individual y no coacción. Con voz serena, señaló que la única persona que había comprendido al niño era la empleada que lo acompañaba a diario, aquella que había bajado la música, cambiado la vajilla y esperado en silencio. La abuela, sentada con la espalda recta, no dejó pasar la oportunidad y declaró frente a todos: la única que lo escuchó fue ella. La frase, pronunciada con firmeza, recorrió la sala como un martillazo de verdad. La prometida intentó interrumpir, pero el peso de las palabras ya había caído. La empleada bajó los ojos un instante, no por vergüenza, sino porque la emoción la desbordaba, y sabía que mostrar lágrimas en ese lugar era conceder terreno. La decisión oficial se hizo pública poco después. En una pantalla se proyectó el video de la despensa, donde se veía con claridad una mano femenina con un anillo característico exprimiendo limón sobre la sopa. El audio del micrófono captó además un comentario clasista pronunciado sin cuidado, suficiente para que todos reconocieran la voz. Nadie pudo negar la evidencia. El CEO, presionado por los hechos y por la mirada de los presentes, firmó un documento autorizando que la empleada tuviera acceso directo al plan de menú terapéutico del niño. Se levantó la suspensión que pesaba sobre ella y se implementaron nuevas reglas: control de ruidos, cambio de vajilla y adaptación de horarios.
El salón entero fue testigo de cómo la verdad salía a la luz, no como rumor, sino como prueba contundente. La empleada no sonrió, no levantó los brazos en triunfo, simplemente inclinó la cabeza y regresó al lado del niño, que respiraba más tranquilo al verla libre de culpa. La abuela exigió que se compartieran también los chats filtrados, y pronto aparecieron impresos sobre la mesa. En ellos se leía con crudeza que haga el ridículo y la saco. Cada palabra era una puñalada contra la prometida, que trató de excusarse con frases dispersas sobre estrés, imagen y presión de los patrocinadores. Pero la sala, ahora en silencio, no compró justificaciones. El niño, sentado en una silla baja, levantó la vista y pronunció con claridad suficiente, otra vez, pidiendo el mismo caldo que lo había calmado días atrás. Esa frase, salida de su boca frágil, se convirtió en sentencia. Nadie se atrevió a reír. El aire pesado bloqueó hasta el sonido de los vasos. La prometida palideció, comprendiendo que ya no quedaban máscaras posibles, y buscó con desesperación alguna mirada aliada que no apareció. Las consecuencias llegaron sin demora. El compromiso con el CEO fue cancelado en medio del murmullo colectivo, y personal de seguridad la acompañó hasta la salida con un protocolo tan frío como implacable. El jefe de Relaciones Públicas, incapaz de sostener la tormenta mediática, renunció esa misma noche. Los invitados, temerosos de ser captados por las cámaras en medio del escándalo, evitaron ofrecer comentarios. El CEO, enfrentado al peso de la verdad expuesta, pidió disculpas públicas a todo el equipo de cocina, con la voz más tensa de lo que jamás había mostrado. La empleada recibió un contrato estable, no adornado por titulares ruidosos, sino firmado con la seriedad de un reconocimiento que al fin se había ganado. El niño la buscó con la mirada y descansó al verla cerca, como si la normalidad dependiera de ese vínculo silencioso. Las semanas siguientes trajeron un cambio visible en la rutina de la casa. La cocina, antes escenario de órdenes cruzadas y discusiones tensas, se transformó en un espacio más sereno. El aire acondicionado ya no zumbaba sobre la mesa del niño. Habían movido la rejilla para que el flujo no lo alcanzara directo. Los cubiertos metálicos fueron reemplazados por utensilios de madera y silicona, reduciendo el choque de ruidos que antes lo hacía encogerse. La empleada marcaba cada preparación con calma. Hervía el caldo a fuego lento. Dejaba que el vapor envolviera la estancia. Probaba con la cuchara antes de servir y cuidaba que el olor no fuera invasivo. El niño llegaba puntual, se sentaba sin protestas y aunque seguía comiendo despacio, ya no apartaba el plato. El CEO, en un gesto nuevo, aparecía a veces en la cocina y en lugar de supervisar, simplemente observaba, aprendiendo en silencio cómo la rutina podía convertirse en refugio. Una mañana cualquiera, la empleada dobló con esmero una servilleta y la dejó junto al bowl de madera, detalle simple que daba continuidad a la calma recién conquistada. El niño, con un trazo inseguro pero firme, escribió sobre ese paño 2 palabras. Otra vez. La empleada sonrió apenas, consciente de que en ese gesto cabía toda la victoria que no necesitaba aplausos ni titulares. El CEO, de pie junto al fregadero, lavaba un plato sin pronunciar palabra, entendiendo que su rol ya no era imponer, sino acompañar. La cocina permanecía en silencio, solo interrumpida por el golpeteo del agua y el murmullo suave del vapor escapando de la olla. La abuela pasó por el umbral, observó la escena y asintió con satisfacción, segura de que la verdad se había impuesto sin estridencias. La empleada, serena, tomó asiento a un lado del niño, lista para servir otra cucharada, sabiendo que cada repetición tranquila era la verdadera respuesta a todo lo ocurrido. La rutina establecida no borró del todo las cicatrices, pero abrió un espacio donde la confianza
pudo crecer sin miedo. El niño ya no se encogía cada vez que alguien abría un cajón metálico. Aún reaccionaba con un leve sobresalto, pero recuperaba la calma en segundos si la empleada estaba cerca. Ella observaba cada gesto, ajustaba el entorno con detalles mínimos y anotaba en un cuaderno las reacciones que veía. Ruido leve tolerado, olor fuerte evitado, música de fondo prohibida. Era un registro silencioso que servía más que cualquier manual costoso. El CEO, cada vez que pasaba por la cocina, veía esas notas y no decía nada, pero su permanencia junto a la mesa era un reconocimiento tácito. El personal, antes distante, empezó a imitar la discreción. Los camareros aprendieron a mover bandejas sin estrépito. Los cocineros redujeron el choque de ollas y hasta el DJ entendió que su papel no era llenar de ruido, sino respetar los silencios. La prometida, en cambio, se convirtió en un recuerdo incómodo. Su nombre ya no se mencionaba en las reuniones, y su ausencia se notaba más en el alivio de los rostros que en las agendas. El escándalo había dejado huella, pero también enseñó a la familia que la fragilidad del niño no era un capricho, sino una condición que exigía cuidado real. La empleada, consciente de su nuevo rol, evitaba el protagonismo. Cumplía cada jornada con la misma serenidad, agradecida por el contrato estable que le daba seguridad. El niño, por su parte, comenzó a pronunciar frases cortas en momentos de calma. Caldo sí, ruido no, otra vez, y cada palabra se celebraba como avance. La abuela lo visitaba con frecuencia, revisando que las normas se cumplieran, y repetía a todos que la dignidad del niño era prioridad. El hogar lentamente se transformó en un lugar menos hostil y más humano, donde la justicia se había concretado no en un acto grandilocuente, sino en la repetición paciente de pequeños gestos diarios. La prensa, que al principio había olfateado el escándalo con voracidad, empezó a difundir también la resolución del conflicto. Los titulares ya no hablaban de niño caprichoso ni de empleada cuestionada, sino de un caso clínico confirmado y de un entorno adaptado con éxito. Algunos medios resaltaron la valentía de la abuela al defender públicamente a la trabajadora, y otros destacaron la discreción con la que se manejaba la recuperación. La empleada, sin embargo, rechazó entrevistas. Sabía que la exposición solo traería nuevas distorsiones. Prefería permanecer en la cocina, entre cucharones y ollas, donde su voz no se medía por titulares, sino por la tranquilidad del niño. El CEO, a pesar de su incomodidad, entendió que debía dar la cara. Organizó una breve rueda de prensa en la que pidió disculpas por la forma en que se había gestionado todo. No usó palabras grandilocuentes, se limitó a reconocer errores y prometer un cambio de protocolos en la casa. Su gesto, aunque calculado, tuvo efecto. Los comentarios se suavizaron y la atención mediática se diluyó. Dentro de la mansión, el ambiente se estabilizó poco a poco. Los trabajadores dejaron de cuchichear a espaldas de la empleada y comenzaron a verla con respeto, conscientes de que había soportado una tormenta injusta sin quebrarse. El niño, cada día, daba una señal nueva de avance, toleraba olores más fuertes, probaba una cucharada extra, aceptaba permanecer sentado sin taparse los oídos tanto tiempo. La empleada celebraba en silencio cada logro, sin exclamaciones, solo con una sonrisa discreta que él reconocía como aprobación. El portero anciano, cada vez que pasaba, le pedía también un sorbo de caldo, repitiendo el ritual de gratitud que se había vuelto costumbre. Ese gesto reforzaba al niño, que ya no se sentía distinto, sino parte de un pequeño círculo de confianza. La abuela, siempre atenta, insistía en que los médicos acompañaran el proceso con respeto y no con imposiciones. Y aunque la herida social dejada por la prometida aún latía en rumores esporádicos, la familia comprendió que no había lugar para repetir viejos errores.
El cambio, lento pero firme, se consolidaba día tras día en torno a una mesa silenciosa, con un bowl de madera como símbolo. El contrato estable otorgado a la empleada no solo le dio seguridad económica, también le permitió organizar mejor su vida. Ya no temía que un capricho de la prometida la dejara en la calle de un día para otro. Podía planificar gastos, enviar dinero a su familia y dormir sin la angustia de perderlo todo. Esa tranquilidad se reflejó en su trato diario. Más paciencia con los niños de la casa, más serenidad para soportar miradas inquisitivas de ciertos invitados, más firmeza para colocar límites cuando intentaban minimizarla. El niño percibía esa calma y se aferraba a ella. Sabía que mientras ella estuviera cerca, el mundo no se volvería tan ruidoso. El CEO lo notó también, aunque rara vez lo admitía en voz alta. Había comenzado a observar con detenimiento cada interacción, comprendiendo que la autoridad no siempre residía en quien hablaba más fuerte, sino en quien lograba que el otro confiara. Los rumores sobre la caída de la prometida siguieron circulando en círculos sociales, pero ya no con morbo, sino con cautela. Nadie quería ser visto como aliado de alguien que había manipulado pruebas contra una trabajadora y, peor aún, contra un niño vulnerable. Algunos invitados que antes se reían en las cenas comenzaron a mostrarse amables con la empleada, aunque sus gestos eran más por conveniencia que por arrepentimiento. Ella aceptaba la cortesía sin darle importancia. Lo esencial estaba en el niño, que avanzaba un paso a la vez. La abuela, al ver cómo el respeto empezaba a imponerse, repetía a quien quisiera escuchar: la dignidad no se negocia. El eco de esas palabras pronunciadas por alguien con peso en la familia servía como recordatorio de que la justicia social podía alcanzarse sin escándalos interminables. Y así, entre susurros que se iban apagando y nuevas rutinas que se afianzaban, la casa comenzó a recuperar un orden que nunca debió perder. El niño empezó a mostrar señales de confianza en otros ámbitos, además de la comida. Aceptaba caminar por los pasillos sin taparse los oídos cada vez que se abría una puerta, aunque todavía se tensaba si alguien dejaba caer un objeto pesado. La empleada lo acompañaba en esos recorridos, enseñándole a anticipar sonidos. Abría una puerta lentamente, le mostraba el chirrido y luego lo cerraba con suavidad, hasta que él comprendía que no todos los ruidos eran amenazas. Ese aprendizaje práctico resultaba más valioso que cualquier terapia forzada. Los médicos de confianza de la abuela validaban esos métodos, señalando que el respeto al ritmo del niño era esencial para reducir su ansiedad. El CEO, observando desde la distancia, descubría un lenguaje nuevo en esos gestos, la pedagogía del cuidado, hecha de paciencia y silencios. En la cocina, el símbolo del bowl de madera se consolidó como parte indispensable de la rutina. Nadie lo tocaba sin permiso de la empleada y los camareros aprendieron a colocarlo siempre en el mismo lugar, evitando sorpresas que alteraran al pequeño. El niño reconocía ese objeto como refugio, y solo al verlo ya se tranquilizaba, como si supiera que allí todo estaba bajo control. La empleada, consciente de esa asociación, lo cuidaba con esmero. Lo limpiaba a mano, lo secaba con un paño suave y lo guardaba en un estante reservado. Esa constancia daba al niño la seguridad que tanto necesitaba y también enviaba un mensaje silencioso a los demás. El respeto no se improvisa, se construye con actos repetidos. Cada cucharada servida en ese bowl era una afirmación de dignidad, un recordatorio de que la verdad ya había salido a la luz y que nadie podría volver a silenciarla. El portero anciano, que cada mañana pasaba a saludar, se convirtió en un aliado silencioso del proceso. Siempre pedía un sorbo del caldo antes de comenzar su ronda, y al hacerlo demostraba que el niño no estaba solo en su ritual. Esa costumbre reforzaba la sensación de pertenencia. Ya no era un secreto vergonzoso, sino un acto compartido con alguien que lo trataba con respeto.
La empleada observaba esas escenas con gratitud, sabiendo que los pequeños gestos construyen más que los discursos. Los demás trabajadores empezaron a imitarlo. Algunos pedían probar un bocado, otros simplemente se acercaban con cuidado, bajando la voz para no sobresaltarlo. Poco a poco, el ambiente dejó de ser hostil, y la mansión, que tantas veces había sido escenario de tensión y murmullos crueles, comenzó a parecer un lugar de acogida. La abuela reforzó ese cambio con firmeza. Cada vez que escuchaba a alguien minimizar la condición del niño, lo corregía con pocas palabras, pero de un modo que nadie se atrevía a contradecir. No es capricho, es sensibilidad, repetía, y la frase quedó instalada como verdad indiscutible. El tío, aunque seguía batallando con su propio orgullo, aceptó la intervención de especialistas que enseñaron al personal cómo reducir estímulos dañinos. La empleada asistía a esas sesiones en silencio, pero aplicaba cada recomendación con disciplina, convirtiéndose en la referencia práctica de todos. El niño, más tranquilo, empezó a pedir otra vez con naturalidad, y cada vez que lo hacía, la sala entera se detenía un instante, recordando el eco de aquella primera noche de humillación. Nadie se atrevía ya a reír. Habían aprendido que el respeto era la única respuesta posible. El recuerdo de la prometida aún flotaba en ciertas conversaciones, pero ya no como figura de poder, sino como advertencia. Su caída había mostrado que la mentira podía sostenerse un tiempo, pero no resistía cuando la verdad encontraba testigos y pruebas. Los chats impresos y el video de la despensa se convirtieron en referencia obligada cada vez que alguien en la casa intentaba manipular un relato. «Cuidado, todo se sabe», murmuraban entre ellos, y esa frase servía de escudo contra nuevas intrigas. La empleada, lejos de sentirse triunfante, prefería no mencionar el tema. Sabía que el prestigio se construye con constancia y no con una victoria pasajera. Cada mañana regresaba a la cocina, preparaba el caldo y se concentraba en la única tarea que realmente importaba, que el niño comiera en paz. El CEO, observando a distancia, empezó a reconocer que había subestimado el valor de los actos sencillos. Recordaba la imagen de su hijo tapándose los oídos, el cuerpo encogido bajo la mesa, y entendía que el dinero no había servido para protegerlo. Había contratado nutricionistas, organizado cenas lujosas, comprado menús elaborados, y ninguno de esos esfuerzos había funcionado. Fue la empleada, con un bowl de madera y un gesto paciente, quien logró lo que todos los recursos costosos habían fallado en conseguir. Esa lección lo golpeaba en silencio cada vez que veía a su hijo comer tranquilo. No lo admitía en público, pero había aprendido a guardar silencio antes de juzgar, y ese silencio, aunque tímido, era el primer paso hacia una humildad que nunca había practicado. El niño, fortalecido por la rutina establecida, comenzó a mostrar avances en situaciones imprevistas. Un día, durante una visita de donantes, un vaso cayó al suelo y se hizo añicos con un estruendo seco. Antes, ese sonido lo habría hecho llorar o huir bajo la mesa. Esta vez se estremeció, cerró los ojos con fuerza, pero luego buscó de inmediato la mirada de la empleada. Ella levantó la mano, tranquila, mostrándole que no había peligro. El pequeño respiró hondo y, con esfuerzo visible, permaneció en su silla. Los invitados observaron la escena con sorpresa y algunos incluso aplaudieron en silencio, comprendiendo que lo que presenciaban era un progreso real. La empleada anotó el incidente en su cuaderno, orgullosa de que cada reacción del niño confirmaba el valor de los cambios introducidos. Ese mismo día, la abuela felicitó públicamente a la trabajadora frente al equipo de cocina. «La paciencia salva más que la presión», dijo con voz firme, y nadie se atrevió a contradecirla. El reconocimiento de la matriarca consolidó aún más la posición de la empleada dentro de la casa. Los rumores hostiles, que aún persistían, se desvanecieron poco a poco,
reemplazados por una especie de respeto resignado. Incluso los camareros más jóvenes, que antes la trataban con desdén, comenzaron a consultarle sobre cómo manejar situaciones delicadas con el niño. El CEO observaba todo desde su lugar, y aunque rara vez expresaba emociones, era evidente que aceptaba que ella se había convertido en la figura central del bienestar de su hijo. La mansión, acostumbrada a ser escenario de espectáculos sociales, se transformaba lentamente en un hogar donde la discreción y el cuidado tenían más peso que la ostentación. La noticia de los avances del niño empezó a circular fuera de la mansión, primero en comentarios de trabajadores que hablaban en el vecindario y después en pequeñas notas de prensa que buscaban un ángulo distinto al escándalo inicial. No era ya el caso bochornoso en la cena, sino la historia de un niño con hipersensibilidad que lograba progresos visibles gracias a una rutina respetuosa. El cambio de enfoque sorprendió a muchos. De repente, los mismos que antes habían repetido frases hirientes sobre caprichos comenzaron a hablar de resiliencia, de paciencia y de métodos innovadores. La empleada, que rechazaba entrevistas, se convirtió en figura comentada sin haberlo pedido. Ella seguía con su delantal en la cocina, levantándose temprano, preparando el caldo en silencio, registrando en su cuaderno cada reacción del niño. La abuela insistía en que los medios no fueran más allá, protegiendo la privacidad, pero agradecía que al fin se hablara de respeto y no de humillación. El CEO, presionado por sus socios, dio declaraciones medidas, reconoció errores, mencionó la importancia de escuchar especialistas y evitó nombrar directamente a la empleada, aunque todos sabían a quién se refería. El niño, ajeno a ese revuelo, solo pedía su bowl de madera y repetía otra vez, como un mantra personal, demostrando que lo esencial no estaba en titulares, sino en la constancia diaria. Dentro de la casa, esa constancia se volvió un ritual compartido. Los camareros empezaron a girar más despacio las bandejas. Los cocineros cubrían con paños los golpes de ollas y el DJ, contratado para fiestas, comprendió que su papel ahora era ajustar volúmenes para no interrumpir la calma. Cada trabajador tenía clara la consigna: evitar estridencias, anticipar movimientos, proteger el espacio sensorial del niño. La empleada lideraba esos cambios sin discursos, solo con el ejemplo. Ella servía una porción pequeña, esperaba en silencio, y todos aprendieron a reconocer el poder de la pausa. El CEO, aunque aún cargado de orgullo, comenzó a imitarla. En lugar de exigir resultados, permanecía junto al hijo sin presionarlo, aprendiendo que la paciencia podía ser más fuerte que la autoridad. La abuela, vigilante, reforzaba el nuevo orden con frases cortas: respeto primero, todo lo demás después. Y así, la mansión que antes había sido recordada por una humillación pública se transformaba en escenario de una lección colectiva. Que la dignidad no se negocia, y que incluso el silencio puede convertirse en la voz más poderosa cuando todos deciden escuchar. El recuerdo de la noche de la cena aún pesaba en la memoria colectiva, pero ya no como herida abierta, sino como advertencia constante. Cada vez que alguien sugería forzar al niño o imponerle un menú, bastaba con mencionar aquella escena para que la idea se desechara de inmediato. La imagen del pequeño tapándose los oídos mientras el salón entero lo juzgaba había quedado grabada en todos, recordatorio de lo que nunca debía repetirse. La empleada, sin embargo, no hablaba del pasado. Prefería concentrarse en el presente, en cada cucharada tranquila que significaba un paso hacia adelante. El niño respondía mejor cada día. Ya no se refugiaba bajo la mesa con tanta frecuencia y podía permanecer en el comedor mientras otros conversaban, siempre que el ruido se mantuviera bajo control. La abuela observaba estos avances con satisfacción silenciosa, sabiendo que no era un milagro repentino, sino fruto de la paciencia acumulada. El CEO,
aunque aún incómodo al reconocerlo, aceptaba que los métodos de su prometida habían fracasado y que el respeto era la única estrategia viable. La rutina adquirió entonces un carácter simbólico. El bol de madera se convirtió en objeto central de la mesa, tratado casi como un tesoro familiar. Cada vez que aparecía, los presentes reducían el volumen de sus voces, entendiendo que representaba un espacio protegido. La empleada lo cuidaba con meticulosidad, lo lavaba a mano, lo secaba con un paño limpio y lo guardaba en el mismo estante, lejos del ruido metálico de los demás utensilios. El niño reconocía ese gesto y lo esperaba con ansias, como quien espera una promesa cumplida. En ese objeto sencillo se concentraba todo lo aprendido, la necesidad de silencio, el respeto a los ritmos propios, la importancia de transformar la humillación en lección. Los invitados que regresaban a la mansión después del escándalo quedaban sorprendidos por el cambio de ambiente. Ya no se escuchaban risas burlonas ni murmullos venenosos, sino un silencio atento, cargado de respeto. La casa había aprendido a callar cuando hacía falta, y ese aprendizaje, aunque forjado en la vergüenza, se convertía en la base de un nuevo orden. El tiempo pasó, y las pruebas de la cámara de la despensa continuaron circulando en algunos espacios privados, usadas como recordatorio de lo que había ocurrido. Los trabajadores las mencionaban en voz baja, conscientes de que aquel video había salvado a la empleada de una injusticia irreversible. Cada vez que alguien dudaba de sus decisiones, otro respondía, «Recuerda lo del limón», y la discusión se apagaba de inmediato. La prometida, convertida en figura caída, era ahora objeto de susurros que hablaban de contratos cancelados y puertas cerradas en círculos sociales. Nadie quería asociarse con su nombre, temiendo que el escándalo volviera a encenderse. Mientras tanto, la empleada trabajaba con la misma serenidad de siempre, sin aprovecharse del prestigio ganado. Su fortaleza estaba en los actos cotidianos: servir, esperar, observar, anotar. No necesitaba discursos ni venganzas, porque sabía que la verdadera victoria era que el niño comiera sin miedo y que la casa aprendiera a respetarlo. El CEO, golpeado en su orgullo, no tuvo más remedio que aceptar que la humildad se había impuesto. En reuniones privadas, algunos socios le reprochaban haber permitido que un asunto doméstico se transformara en noticia pública, pero él guardaba silencio. La imagen de su hijo pronunciando otra vez lo perseguía, y comprendía que esa frase había demolido todos los argumentos de quienes lo trataban como caprichoso. La abuela, firme, repetía a todos que la justicia había sido visible y proporcional, recordando que la verdad salió a la luz delante de testigos. El personal, ya sin temor a represalias, se mantenía atento a cada detalle del entorno. Cerrar puertas sin portazos, evitar perfumes intensos, mover bandejas con cuidado. La mansión, antes sinónimo de ostentación, comenzó a ser recordada como el lugar donde un niño logró tranquilidad gracias a la constancia de una empleada. Y ese cambio, silencioso pero firme, se convirtió en ejemplo de que la dignidad puede resistir incluso en los espacios más hostiles. El niño, que antes evitaba cualquier reunión familiar, empezó a tolerar encuentros breves en el comedor. Se sentaba con el bowl de madera frente a él, y mientras los demás conversaban en voz baja, probaba su caldo sin necesidad de esconderse. Era un avance notable, aunque aún necesitaba la presencia cercana de la empleada para sentirse seguro. Ella, paciente, se mantenía a su lado, interviniendo solo cuando algún ruido lo incomodaba. El CEO lo observaba en silencio, sorprendido de cómo la simple compañía podía reemplazar los métodos costosos que había intentado antes. En esas escenas domésticas se revelaba la verdadera lección.
que la grandeza no estaba en el lujo, sino en la capacidad de escuchar al más vulnerable. Los trabajadores, conscientes de esa transformación, ajustaban cada detalle de su labor. Nadie se atrevía a repetir comentarios hirientes. El recuerdo del escándalo aún pesaba demasiado. La abuela reforzó ese clima con gestos claros. Organizaba pequeñas reuniones con médicos y personal, insistiendo en que el progreso debía medirse en pasos concretos, no en resultados espectaculares. Respeto primero, fotos después, repetía, corrigiendo la costumbre de pensar siempre en la imagen pública. La empleada seguía anotando en su cuaderno cantidad de sorbos, reacciones ante olores, tolerancia a sonidos. Esos registros se convirtieron en guía práctica para todos, más útiles que cualquier discurso profesional. El niño, cada vez que probaba sin miedo, encontraba aprobación en una sonrisa discreta de ella, y esa respuesta era suficiente. La casa, antes llena de murmullos y risas crueles, aprendió a callar para permitirle avanzar, y en ese silencio compartido se instaló un nuevo orden, uno que la prometida jamás habría aceptado, pero que ahora se consolidaba como norma inquebrantable. Las visitas sociales, que antes eran motivo de ansiedad, comenzaron a gestionarse de manera distinta. Ya no se organizaban cenas ruidosas, ni se permitía que desconocidos interrumpieran la rutina del niño. La abuela estableció un límite claro. Solo entrarían en la mansión quienes respetaran las nuevas reglas. Esa decisión generó comentarios en los círculos de poder, pero también despertó admiración en quienes comprendían la valentía de priorizar la salud sobre la apariencia. La empleada, sin buscar protagonismo, se convirtió en pieza central de esa transformación. Su autoridad silenciosa se notaba en cada detalle: la música reducida, la vajilla adaptada, los horarios medidos. El niño, protegido por ese ambiente, aceptaba poco a poco la presencia de más personas en la sala, siempre que ellas aprendieran a hablar sin estridencias. Ese cambio no fue instantáneo, requirió paciencia, repeticiones y la convicción de que el respeto era la única vía posible. El CEO, enfrentado a la presión de mantener su imagen, descubrió que ya no podía basarse en la ostentación para impresionar. En lugar de copas alzadas y discursos pomposos, ofrecía a los visitantes la imagen de un hijo comiendo tranquilo, acompañado por la empleada que había sabido escucharlo. Esa escena, sencilla pero poderosa, producía más impacto que cualquier gala. Los donantes y socios, testigos de la transformación, aprendieron a guardar silencio en la mesa y a valorar la calma como signo de cuidado auténtico. La abuela, con mirada firme, reforzaba la lección con frases cortas, dejando claro que el respeto no era negociable. La empleada, discreta, mantenía su rutina diaria, consciente de que cada gesto suyo era observado y replicado. El niño, por su parte, avanzaba con pasos pequeños pero firmes, convirtiendo lo que antes era una humillación pública en una historia de resiliencia compartida. El rumor de la transformación en la mansión se extendió más allá de los círculos sociales. Algunos padres con hijos en situaciones similares comenzaron a buscar referencias, preguntando discretamente por la empleada que había logrado lo que médicos y nutricionistas no habían conseguido. Ella, fiel a su estilo, rechazó entrevistas y solo aceptó compartir consejos prácticos con familias que llegaban de manera personal, sin cámaras ni titulares. Explicaba lo mismo una y otra vez: reducir estímulos, respetar silencios, cambiar materiales ruidosos por otros más suaves, esperar sin presión. Nada de lo que hacía era extraordinario, pero su coherencia convertía lo simple en efectivo. La abuela apoyaba esas conversaciones, viendo en ellas una forma de extender la justicia que tanto había costado conquistar. El CEO, aunque receloso de exponer la intimidad familiar, terminó aceptando que el ejemplo podía servir de guía a otros.
y aprendió a mantenerse al margen sin obstaculizar. Dentro de la casa, el niño empezó a mostrar curiosidad por nuevos sabores. No era un salto brusco, sino un avance lento y medido. Primero aceptaba oler, después mirar, y solo más tarde probar. La empleada registraba cada intento en su cuaderno, celebrando cada sorbo como un logro. El portero anciano seguía siendo parte del ritual, reforzando con su gesto que comer no era obligación, sino acto compartido. Los camareros aprendieron a colaborar con ese proceso, entregando platos sin ruidos, cubriendo metales con paños y manteniendo la voz baja en todo momento. El ambiente entero se adaptaba a la sensibilidad del niño, y esa adaptación dejó de verse como una carga para convertirse en norma aceptada. La mansión, que en otro tiempo había sido escenario de burlas, se transformaba en un lugar donde la paciencia tenía más valor que la ostentación. Y en cada comida tranquila se confirmaba que la dignidad recuperada no era un episodio aislado, sino un camino sostenido. El recuerdo de la prometida, aunque lejano, seguía apareciendo como sombra en algunas conversaciones externas. Ciertos conocidos del CEO preguntaban con cautela qué había sido de ella, y la respuesta siempre era un silencio incómodo o un cambio rápido de tema. Dentro de la casa, en cambio, su nombre se convirtió en advertencia. Nadie quería repetir la soberbia que la había llevado a la caída. Los chats impresos seguían guardados en un cajón, y cada tanto la abuela los mostraba como recordatorio de lo que la mentira podía provocar. La empleada, al verlos, no sentía rencor ni necesidad de revancha, solo confirmaba que la verdad había salido a la luz en el momento oportuno. El niño, ajeno a esas disputas adultas, continuaba enfocado en sus rutinas, cada vez más seguro al pedir lo que necesitaba. Y esa seguridad, más que cualquier contrato o disculpa pública, era la prueba viviente de que el esfuerzo había valido la pena. El CEO, en sus reuniones de negocios, adoptó una nueva forma de hablar. Ya no presumía de fiestas o de cifras, sino que sin entrar en detalles mencionaba la importancia de escuchar a quienes nadie suele oír. Algunos socios lo veían con escepticismo, pero otros reconocían en él un cambio inesperado. Era evidente que su experiencia lo había marcado, aunque nunca lo admitiría abiertamente. La empleada, mientras tanto, mantenía su lugar sin buscar protagonismo. Cocinaba, anotaba en su cuaderno y se aseguraba de que el ambiente fuera lo menos hostil posible. El niño, cada vez que murmuraba, otra vez, reforzaba ese vínculo invisible que lo protegía. La abuela lo celebraba con una mirada satisfecha, consciente de que ese simple gesto había desmontado toda una estructura de arrogancia. La casa, al ritmo de esos avances, se consolidaba como un espacio donde la calma valía más que la ostentación y donde la humildad se había convertido por fin en regla. El niño, fortalecido por esa calma constante, comenzó a participar en actividades que antes parecían imposibles. Aceptaba caminar hasta el jardín con su bowl en las manos, siempre acompañado por la empleada, y allí probaba el caldo bajo la luz natural. El canto de los pájaros reemplazaba al ruido metálico que tanto lo alteraba, y esa diferencia sensorial se volvió parte del tratamiento cotidiano. La empleada registraba en su cuaderno cada detalle: ruidos naturales tolerados, olor fresco aceptado, espacio abierto favorable. Esa información se compartía con la pediatra de la abuela, que la valoraba como insumo clínico más fiable que los informes llenos de tecnicismos. Los trabajadores de la casa aprendieron a respetar esos paseos, apartándose del camino para no interrumpir. La mansión, que antes imponía protocolos rígidos, se adaptaba ahora al ritmo de un niño que marcaba su propio compás. El tío observaba esas escenas desde cierta distancia, aún incómodo al admitir que la solución había surgido de un acto tan simple.
Había invertido en médicos, especialistas y asesores, pero ninguno había logrado lo que la paciencia de la empleada conseguía cada día. Esa contradicción lo perseguía en silencio, obligándolo a replantear sus prioridades. Ya no bastaba con mostrar riqueza o autoridad. La verdadera prueba era acompañar sin imponer. La abuela reforzaba esa idea con frases firmes. El respeto no se compra, se demuestra. Los invitados que regresaban a la casa quedaban sorprendidos. Ya no encontraban un niño retraído y aterrado, sino a alguien capaz de sonreír cuando recibía su bowl. La empleada no celebraba en voz alta esos progresos, pero su mirada decía lo suficiente. Y aunque el recuerdo de la humillación inicial aún dolía, la escena actual mostraba que la dignidad podía restaurarse paso a paso, sin necesidad de discursos grandilocuentes. La rutina de calma se extendió también a las noches, cuando antes eran el momento más difícil. El niño solía resistirse a cenar, temiendo los ruidos de cubiertos y el bullicio de la casa a esas horas. Ahora, en cambio, la empleada organizaba la cocina con antelación. Apagaba la radio, pedía a los camareros que caminaran despacio y dejaba listo el baúl de madera sobre un mantel sencillo. El pequeño entraba con pasos cautelosos, pero ya no se escondía debajo de la mesa. Se sentaba y esperaba. Ella le ofrecía el caldo tibio, lo invitaba a oler antes de probar, y ese gesto bastaba para que el niño aceptara dar el siguiente paso. El CEO presenciaba esas cenas en silencio, apoyado contra el marco de la puerta, con el vaso en la mano, y un gesto que ya no era de desaprobación, sino de observación. El ambiente entero, antes tenso y cargado de expectativas, se había transformado en un espacio de confianza donde incluso el más pequeño avance tenía valor. La abuela reforzaba esa atmósfera con su presencia vigilante. Se sentaba a un costado, sin intervenir demasiado, pero con autoridad suficiente para asegurar que todos respetaran las nuevas normas. Sin ruidos, sin prisas, repetía cuando alguien olvidaba la regla básica. La empleada agradecía ese respaldo silencioso, porque sabía que su palabra sola aún podía ser puesta en duda por algunos. El niño, mientras tanto, avanzaba con pasos cada vez más firmes. Pedía repetir, sostenía la cuchara sin ayuda y lograba terminar una porción completa. Los camareros, testigos de ese cambio, se miraban entre sí con asombro contenido, recordando lo que habían visto semanas atrás. La mansión, que antes fue escenario de burlas, se convertía en testigo de resiliencia. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, todos sabían que esa transformación no se debía al poder del dinero, sino a la paciencia y constancia de una empleada que nunca se rindió. El eco del escándalo inicial aún aparecía en algunos portales digitales, donde viejas notas seguían circulando como recordatorio de la vergüenza pública. Sin embargo, la narrativa dominante había cambiado. Lo que antes se presentaba como capricho se entendía ahora como condición sensorial, y lo que antes parecía negligencia se reconocía como dedicación. La empleada, a pesar de las invitaciones a contar su versión en medios, permanecía fiel a su discreción. No buscaba protagonismo, sabía que cualquier exposición podía volver a convertir al niño en objeto de morbo. Prefería mantener la calma de la rutina diaria, confiando en que los actos sostenidos eran la única defensa verdadera. El CEO, aunque incómodo con la idea de que su vida privada siguiera en boca de la opinión pública, aceptaba que el silencio prudente era la mejor estrategia. La abuela, en cambio, no dudaba en corregir a quienes insistían en comentarios malintencionados, recordándoles que había testigos y pruebas irrefutables de la verdad. Dentro de la mansión, la vida adquiría un ritmo más humano. El niño ya podía permanecer en la mesa durante varios minutos sin necesidad de taparse los oídos y hasta se atrevía a mirar a los demás mientras comía. La empleada anotaba esos logros en su cuaderno con la misma disciplina que desde el primer día.
Los camareros colaboraban en silencio, evitando movimientos bruscos o choques de platos. El chef, que en otro tiempo había seguido órdenes estrictas de la prometida, reconocía ahora que la sencillez había vencido a la sofisticación vacía. El CEO, en sus gestos mínimos, mostraba un respeto nuevo hacia la trabajadora. La dejaba tomar decisiones sin cuestionarlas, aceptando que la autoridad real estaba en quien lograba resultados. La casa, lentamente, dejaba de ser un escenario de apariencias para convertirse en un lugar donde la dignidad tenía espacio. Y en cada sorbo tranquilo que el niño daba, se reafirmaba que la verdad, aunque tardía, había encontrado su lugar definitivo. El niño comenzó a mostrar interés en participar en pequeños gestos de la cocina. Pedía observar cómo se servía el caldo. Quería sostener la cuchara grande por un momento y a veces imitaba a la empleada al mover el vapor con la mano. Ella lo dejaba experimentar con cuidado, permitiendo que se acercara a los sonidos y olores en dosis que no lo abrumaran. Cada avance quedaba registrado en el cuaderno, acompañado por anotaciones breves que servían de guía. Acepta cuchara pesada. Tolera vapor directo. Curiosidad por utensilios. Esos apuntes se convirtieron en material de referencia también para los médicos, que reconocían el valor de la observación cotidiana frente a diagnósticos distantes. El CEO, aunque seguía observando desde su silencio característico, mostraba en su mirada un orgullo contenido, sorprendido de ver a su hijo interactuar con un entorno que antes lo aterraba. La abuela, siempre atenta, celebraba ese progreso como prueba de que la constancia valía más que cualquier estrategia forzada. La mansión, acostumbrada a los excesos, aprendía a valorar lo pequeño. Ya no se hablaba de banquetes lujosos ni de cenas multitudinarias. Ahora los comentarios giraban en torno al avance del niño y a la serenidad que se respiraba en la cocina. Los trabajadores se habían adaptado a un nuevo código de conducta, entendiendo que cada gesto debía cuidar la calma conquistada. Incluso los visitantes ocasionales sabían que debían bajar la voz al entrar, respetando un ambiente donde la dignidad estaba en primer plano. La empleada, consciente de todo lo que había costado llegar allí, mantenía la rutina sin alterar su sencillez. El niño, al terminar una porción, sonreía con un orgullo que antes no conocía, como si en ese gesto confirmara que ya no estaba atrapado en el miedo. Y en esa sonrisa se encontraba la respuesta que todos esperaban, la certeza de que la paciencia había transformado lo imposible en un hábito cotidiano. Con el paso de los meses, la historia dejó de ser noticia y se convirtió en recuerdo, pero dentro de la mansión seguía marcando cada decisión. La empleada no permitía que la rutina se relajara. Revisaba los ruidos, comprobaba la temperatura del caldo, vigilaba que no hubiera olores invasivos en la sala. Esa disciplina evitaba retrocesos y consolidaba la confianza del niño. El CEO, que al principio había considerado esas precauciones como exageraciones, aprendió a verlas como actos de protección necesarios. La abuela reforzaba esa visión cada vez que alguien insinuaba que el niño ya estaba curado y podía volver a la normalidad forzada. No es cuestión de cura, es cuestión de respeto, respondía cerrando cualquier debate. El personal aceptaba esa consigna sin resistencia, consciente de que el bienestar del niño era también el de la casa. El pequeño, más seguro, comenzó a usar palabras nuevas para describir lo que sentía: mucho ruido, olor fuerte, suave bien. Esa capacidad de expresar con claridad lo que antes solo se mostraba con gestos fue recibida como un triunfo mayor que cualquier foto de gala. La empleada lo animaba a hablar sin apresurarlo, repitiendo frases cortas que él podía imitar. Cada conversación se convertía en aprendizaje compartido, donde el lenguaje nacía de la calma y no de la presión. El CEO escuchaba en silencio, como si cada palabra del hijo
deshiciera un poco de la culpa que lo había acompañado desde aquella primera cena humillante. La abuela, satisfecha, veía en esa transformación la prueba de que la dignidad restaurada se multiplicaba en formas inesperadas. Y la empleada, fiel a su estilo, continuaba sin buscar protagonismo, dejando que fueran los hechos los que hablaran por ella. Las celebraciones familiares tomaron un cariz distinto. Ya no se organizaban banquetes ruidosos ni recepciones multitudinarias. En su lugar, se preparaban reuniones pequeñas donde el niño podía sentirse seguro. El sonido de las copas se reducía al mínimo y la música desapareció por completo de esos encuentros. Los invitados, conscientes del nuevo código, adaptaban su comportamiento. Hablaban en voz baja, se movían con cuidado y evitaban perfumes intensos. La empleada supervisaba cada detalle antes de que el niño entrara al salón, asegurándose de que nada perturbara el ambiente. El CEO, aunque acostumbrado a la ostentación, aceptaba esas condiciones, sabiendo que el bienestar de su hijo tenía más peso que cualquier imagen pública. La abuela, firme, recordaba a todos que lo importante era celebrar la calma conquistada, no la apariencia de éxito. El niño, en medio de ese entorno protegido, lograba sentarse a la mesa y compartir pequeños momentos sin sentir la amenaza de antes. La transformación sorprendía a quienes habían sido testigos de la humillación inicial. Recordaban al niño encogido bajo la mesa, tapándose los oídos, mientras las risas lo rodeaban, y lo contrastaban con la escena presente. Un pequeño capaz de comer tranquilo, acompañado por la empleada que había sabido escucharlo. La comparación era inevitable y servía como recordatorio de lo que había cambiado. El personal de la casa, que antes repetía frases hirientes en los pasillos, ahora se mostraba respetuoso y hasta orgulloso de formar parte del proceso. El chef comentaba que nunca había aprendido tanto de un caso como de ese niño, y los camareros seguían al pie de la letra las normas de silencio. La empleada no bajaba la guardia. Sabía que un descuido podía hacer retroceder al pequeño, y por eso mantenía cada gesto con la misma disciplina del primer día. En esa constancia residía la verdadera victoria, en la repetición paciente de actos simples que poco a poco habían construido un nuevo orden. El rumor de aquella transformación empezó a llegar a escuelas y centros médicos de la ciudad. Profesores, terapeutas y padres buscaban entender cómo un ambiente hostil se había convertido en refugio. La empleada, reacia a protagonismos, compartía solo lo esencial: paciencia, respeto, silencio. No había fórmulas mágicas ni técnicas secretas, solo la constancia de escuchar lo que el niño expresaba con gestos y luego con palabras. El CEO, aunque incómodo al ver que su historia familiar servía de ejemplo, aceptó que el aprendizaje podía trascender. La abuela apoyó esa apertura, convencida de que el cambio no debía quedarse dentro de las paredes de la mansión. El niño, por su parte, avanzaba con pasos pequeños pero firmes, y cada vez que pedía otra vez, confirmaba que el camino elegido era el correcto. Dentro de la casa, esa frase se volvió un símbolo compartido. Los trabajadores la repetían en voz baja como recordatorio de lo aprendido. Otra vez, para insistir en la calma, para sostener la paciencia, para no olvidar que el respeto es repetición. La empleada anotaba esas palabras en la portada de su cuaderno, como guía y como promesa. El CEO, cada vez que la escuchaba, experimentaba un peso en el pecho, el recuerdo de su error inicial y la certeza de que había sido salvado por alguien a quien no había valorado. La abuela, testigo de esa evolución, reforzaba la norma con autoridad inquebrantable. Y así, la mansión entera aprendió que el verdadero lujo no estaba en la abundancia, sino en la serenidad de una mesa donde un niño podía comer sin miedo. El tiempo consolidó la nueva dinámica y lo que al inicio parecía frágil se convirtió en costumbre.
El niño ya no necesitaba esconderse bajo la mesa, ni cubrirse los oídos con desesperación. Sus movimientos eran más seguros, y aunque todavía reaccionaba ante ciertos sonidos, aprendía a manejarlos con la ayuda de la empleada. Ella seguía atenta a cada gesto, ajustando el entorno con precisión. Apagaba un electrodoméstico, cambiaba de lugar un objeto metálico, pedía silencio con la mano. El CEO, observador, empezaba a comprender que esa disciplina era en realidad un lenguaje de amor silencioso. La abuela lo confirmaba con frases cortas: la paciencia salva, el respeto cura. Nadie en la casa se atrevía ya a cuestionar esas máximas. El niño, orgulloso de sus avances, a veces sonreía mientras levantaba la cuchara, y esa simple imagen valía más que cualquier discurso. La empleada, aunque agradecida por la estabilidad del contrato, nunca dejó que la seguridad la volviera descuidada. Recordaba bien cómo un comentario cruel había bastado para encender la burla colectiva, y sabía que la dignidad conquistada podía perderse si no se cuidaba día tras día. Por eso mantenía cada ritual con la misma precisión del comienzo: el bowl de madera limpio, el caldo a temperatura justa, la servilleta doblada con esmero. El niño reconocía esa constancia y encontraba en ella el refugio necesario. El CEO, al mirarlos juntos, comprendía que había sido testigo de una lección más grande que su fortuna, que el verdadero poder se ejercía en silencio, cuidando lo pequeño. Y aunque nunca lo dijera en voz alta, sabía que aquella empleada había salvado no solo la alimentación de su hijo, sino también la dignidad de toda la familia. Las noches en la mansión cambiaron de tono. Donde antes se imponían cenas largas y conversaciones tensas, ahora predominaba un ambiente de calma controlada. El niño se sentaba en la mesa con menos resistencia, aceptaba probar su caldo sin necesidad de persuasiones forzadas y, en ocasiones, pedía una segunda porción con voz clara. La empleada celebraba esos gestos con una sonrisa breve, sin exagerar, cuidando de no convertirlos en espectáculo. El CEO permanecía cerca, apoyado en silencio, aprendiendo a valorar la normalidad como un triunfo. La abuela, siempre atenta, aseguraba que todos respetaran las reglas, sin ruidos innecesarios, sin interrupciones. Los trabajadores habían incorporado esa disciplina como parte natural de sus tareas, moviéndose con la delicadeza de quien comprende que cada acción cuenta. Y así, la casa, que había sido escenario de una humillación pública, se consolidaba como lugar de cuidado y dignidad. El recuerdo de la prometida, aunque cada vez más lejano, seguía funcionando como advertencia. Nadie olvidaba el video ni los chats que habían expuesto su intención de ridiculizar a la empleada. Su caída había enseñado que la mentira podía destruir reputaciones, pero también que la verdad, cuando se mostraba con pruebas y testigos, tenía fuerza suficiente para revertir el daño. La empleada no necesitó vengarse. Su mejor respuesta estaba en la constancia con que cuidaba al niño. Él, cada vez que pedía otra vez, confirmaba frente a todos que la confianza estaba intacta. El CEO aceptaba esa evidencia sin palabras, reconociendo que había sido la paciencia de una trabajadora lo que había salvado a su familia. La abuela lo recordaba a cada oportunidad. La dignidad se protege día tras día. Y en esa frase quedaba resumido el cambio que la mansión había aprendido a sostener. El avance del niño permitió que la familia se reorganizara en torno a una nueva forma de convivir. Ya no se trataba de exhibir cenas lujosas ni de complacer a los donantes con espectáculos sociales, sino de preservar un ambiente donde él pudiera crecer sin miedo. La empleada, con su rutina meticulosa, se convirtió en el eje silencioso de esa transformación. Cada día revisaba la cocina con detalle: cubiertos reemplazados por madera, recipientes ordenados para evitar ruidos, música apagada.
El niño encontraba en ese espacio la confianza necesaria para comer sin sobresaltos, y cada cucharada era un recordatorio de cuánto había cambiado todo. El CEO, más discreto, aceptaba que la autoridad ya no estaba en imponer, sino en sostener con paciencia. La abuela reforzaba esa visión, corrigiendo con firmeza a cualquiera que intentara relativizar la condición del pequeño. Y así, la mansión se convirtió en símbolo de un aprendizaje doloroso, pero finalmente reparador. El eco de esa lección se expandió hacia afuera. Los trabajadores hablaban de la transformación con orgullo, explicando a familiares y vecinos cómo habían aprendido a moverse con cuidado, a respetar silencios y a priorizar lo humano por encima de la apariencia. La historia ya no circulaba como escándalo, sino como ejemplo de resiliencia. La empleada, siempre reacia al protagonismo, continuaba en su lugar, consciente de que la verdadera victoria estaba en lo cotidiano. El niño, con más palabras y menos miedo, expresaba lo que necesitaba con frases simples que todos escuchaban con atención. El CEO, al verlo, comprendía que la riqueza no se medía en banquetes ni contratos, sino en la serenidad de ver a su hijo comer en paz. La abuela, satisfecha, observaba esa escena como culminación de una lucha que había exigido firmeza y paciencia. Y en cada gesto pequeño se confirmaba que la dignidad había dejado de ser promesa para convertirse en realidad. Las mañanas adquirieron un ritmo previsible que daba seguridad a todos. La empleada llegaba temprano, abría ventanas para ventilar la cocina y organizaba los utensilios de manera que ningún golpe metálico perturbara al niño. Preparaba el caldo con el mismo cuidado de siempre, dejando que el vapor llenara la estancia sin prisa. El pequeño entraba con paso tranquilo, se sentaba en su silla favorita y esperaba el bowl de madera. Esa repetición diaria se convirtió en un ritual casi sagrado, donde la calma era la regla. El CEO a veces se acercaba para observar en silencio, y aunque no intervenía, su sola presencia sin gestos de presión era un cambio significativo. La abuela desde la mesa asentía satisfecha al ver cómo la normalidad se había instalado después de tanta tormenta. Cada cucharada, cada sorbo, reforzaba la idea de que la dignidad se defiende en los detalles. El personal de la casa adoptó ese mismo espíritu. Los camareros ya no se movían con nerviosismo, sino con un respeto aprendido. El chef comprendía que el plato más importante era el que ofrecía tranquilidad, no sofisticación. Incluso los visitantes ocasionales entendían que debían bajar la voz al entrar, reconociendo la importancia de ese espacio protegido. La empleada, sin buscar protagonismo, sostenía la rutina como quien sostiene un hilo frágil que mantiene unido a todo un hogar. El niño, más confiado, levantaba la cuchara y probaba sin temor, a veces sonriendo antes de pedir otra vez. Esa palabra seguía siendo el sello de la transformación, recordatorio de que lo que un día fue humillación se había convertido en fortaleza. Y en esa repetición sencilla, todos encontraban la certeza de que el respeto había llegado para quedarse. La última escena se dibujó en una cocina ordenada, sin estridencias ni testigos incómodos. El niño comía con calma, acompañado por el vapor tibio que ascendía del bowl de madera. La empleada dobló una servilleta con esmero y la dejó junto a él, como había hecho tantas veces. El CEO, de pie junto al fregadero, enjugaba un plato en silencio, aceptando que ese gesto cotidiano era parte de un nuevo orden. La abuela, observando desde la mesa, sonrió con serenidad, satisfecha de que la justicia se hubiera impuesto sin gritos ni titulares. El pequeño, con pulso más firme, escribió sobre la servilleta 2 palabras que resumían todo el recorrido: otra vez. Esa simple petición se convirtió en cierre y promesa.
en señal de que la dignidad había sido restaurada y el hogar había encontrado al fin la paz que tanto necesitaba.